¿De qué modo puede una vida humana funcionar activamente en el mundo exterior por el cual está inseparablemente relacionado? ¿Cómo puede influir sobre su medio, sin dejar de renovarse constantemente a sí misma? Pasamos a la teoría de los 10 factores de la vida, que explica el modo en que se manifiestan los 10 estados y se modulan sus movimientos. Nuestra vida cambia constantemente de uno a otro de los 10 estados, que son infierno, hambre, animalidad, ira, humanidad, éxtasis, aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y budeidad. Los 10 factores ofrecen un modo de examinar y comprender cualquier condición momentánea de la vida en su forma verdadera y exacta. Se dividen en apariencia, naturaleza, entidad, poder, influencia, causa interna, relación, efecto latente, efecto manifiesto y coherencia de principio a fin. Los primeros 3 factores comprenden los estados físico y espiritual de la vida. Los 6 siguientes se refieren al modo y la dinámica en la cual opera la vida. El último da integración a todos los factores. Veamos el primer factor, la apariencia. El factor de la apariencia representa los aspectos físicos y tangibles de la vida y se manifiesta en el exterior. Se la puede apreciar con la vista. Todo lo concerniente a lo físico, sea orgánico o inorgánico, está dentro de este plano. El segundo factor, la naturaleza. El factor de la naturaleza corresponde a nuestra mente y a nuestro espíritu. Los esquemas de la actividad espiritual varían de acuerdo con cada individuo. Hay algo en cada persona que la distingue de los demás. Ya lo llamemos personalidad, individualidad o naturaleza. Es el elemento invariable, sin el cual una persona en particular no sería ella misma. El tercer factor es la entidad. La entidad es un compuesto. Incluye la apariencia y la naturaleza, y a su vez, está incluida en ellas. En síntesis, el factor de la entidad es la esencia de la vida, la totalidad o sustancia principal de uno mismo. La combinación de nuestro cuerpo y nuestra mente. Este factor no existe aparte de nuestra vida, sino dentro de ella. En realidad, es nuestra vida misma, en la amplitud de lo físico y espiritual. La entidad funciona integrando los factores de apariencia y la naturaleza. No existe separadamente de ellos, ni ellos sin identidad. La mente y el cuerpo están inextricablemente entretejidos dentro del factor de identidad. El cuarto factor se le llama poder. El factor del poder es a un mismo tiempo cuerpo y mente. Es la utilización de la fuerza interior para enfrentarse a los cambios de la vida. La fuerza interior inherente a la vida es el poder que posee una vida consistente en apariencia, naturaleza inherente y entidad. El poder es energía potencial y se puede dirigir a lo que nos rodea. También se puede definir como la fuerza motivadora en la vida de una persona. O la capacidad de la vida en cuanto a vivir. En la rama de la física, se establece una distinción entre la fuerza aplicada desde fuera y la fuerza inherente a un objeto. En el contexto del factor de poder, las fuerzas exteriores se reconocen como causas externas, y el poder se refiere solo al poder interno a la energía vital, que es inherente a la vida humana. Este factor está compuesto de energía física y energía mental. Podríamos decir que incluye factores como el poder económico o social en el plano físico, y la variedad de poderes como el amor, la voluntad de vivir, la capacidad de percibir la verdad y la compasión, en el plano espiritual. El poder varía en forma y grado, según los diferentes estados del desarrollo humano. La compasión es la activación suprema de la fuerza vital humana, y la encarnación de los valores más altos de nuestra existencia. Cuando el poder se manifiesta, se hace posible, física y espiritualmente, la influencia, el quinto de los 10 factores. El factor de la influencia es el uso del pensamiento, palabra y acción,
para crear el bien o el mal. Es a un tiempo cuerpo y mente. La influencia es creación, y opera creando valores o antivalores, valores positivos o negativos. La influencia es, por lo tanto, la manifestación concreta o la influencia visible del cuarto factor, el poder, con el cual está inseparablemente ligado. Si pensamos en este factor según la ley de la física que establece que a cada acción le corresponde una reacción de igual valor y sentido opuesto. La acción de la que estamos hablando es la reacción a alguna influencia ambiental. Desde el punto de vista práctico, lo importante es hasta qué punto resulta completa y efectiva la forma en que manifestamos nuestro poder inherente en alguna forma de influencia. Así, llegamos al sexto factor: la causa inherente. La causa inherente, también llamada causa interna, es lo que da origen al efecto latente, el séptimo de los factores que se tratará luego. También se la denomina karma. El hecho de que un pensamiento posterior sea bueno o malo, depende de que el anterior haya sido bueno o malo. El anterior es la causa profundamente arraigada o causa inherente, el posterior es el efecto profundamente arraigado, o llamado efecto latente. Esta explicación se refiere a una secuencia lógica y no cronológica, pues la causa inherente y el efecto latente existen simultáneamente en el centro mismo de la vida, en un estado de latencia, denominado Q. No se consideran estos aspectos en un concepto de espacio y tiempo, sino inmanentes a la vida humana, coexistentes e inseparables. Una acción momentánea de nuestra vida en el presente lleva, automáticamente, a la formación del momento siguiente, la causa inherente y el efecto latente en uno mismo, en todo momento, en cada instante. Cuando se observa los fenómenos físicos existe cierto lapso entre causa y efecto. Cuando examinamos la realidad causa y efecto en nuestra vida, descubrimos que todas las causas formadas en el pasado están condensadas en la momentánea existencia de nuestra vida. Los efectos, que con el correr del tiempo se tornarán manifiestos, son pura responsabilidad nuestra. La ciencia busca leyes causales desde un enfoque analítico y deductivo preguntándose por el cómo, pero la cuestión es preguntarse el por qué. Las causas suelen ser más complejas de lo que a primera vista parece. Por ejemplo, resulta imposible explicar la conducta humana en su totalidad, según las teorías del Dr. Freud, aunque su contribución fue inmensa al introducir el principio de la causalidad en el estudio de la mente. Suele ocurrir que no se pueda explicar las enfermedades contagiosas como mera consecuencia de una bacteria o un virus, puesto que no todos los que están expuestos a estos gérmenes contraen la enfermedad. En este caso, los factores internos invisibles causan, con frecuencia, reacciones diferentes en diferentes personas. En un sentido básico, las leyes científicas de causalidad son limitadas, porque involucran conceptos de tiempo y espacio, mientras que los reinos de la mente y la vida humana trascienden estos límites. Solo podemos captar el funcionamiento de la mente, en un nivel profundo, mediante el concepto de Q. La causa interna es la condición ambiental que activa la causa inherente. Es una especie de catalizador, y hace que la fuerza vital se mueva con fluidez, en respuesta a la causa inherente. Cualquier actividad de la vida es resultado de un estímulo externo. Al mismo tiempo, la verdadera causa es la inherente al ser humano. Un ejemplo simple: si alguien te golpea y devuelves el golpe, el primer puñetazo es el estímulo que lleva el segundo puñetazo, pero no la causa última. Tú podrás decir que golpeaste a esa persona porque recibiste un puñetazo de ella, pero en realidad le golpeaste, porque tú, eres tú. La verdadera causa está en tu interior, preparada para ser activada por una causa externa. La causa externa tiene una naturaleza dual. Actúa sobre uno, desde fuera, pero en otro sentido, se convierte en parte de la fuerza vital interior propia. Se transforma en experiencia, y más adelante, condiciona respuestas a estímulos similares, y se torna,
en un instante, un elemento en la causa inherente, acumulada en el yo. Las causas externas pueden hacer cambiar nuestro estado de ánimo, y que se torne dominante en nuestra vida. Pero no todo el mundo reacciona de la misma manera a los estímulos externos. Hay personas que no devuelven el golpe, tal vez, por cobardía o por miedo, pero también por benevolencia o sabiduría. Las causas externas pueden ser debilitantes, pero también convertirse en experiencias que fortalecen nuestro carácter. Cuando se activa la causa interna mediante las condiciones internas y externas da lugar a la relación general, o séptimo de los factores de los cambios de la vida, esto es lo que se llama efectos latente, el octavo factor. La causa inherente y el efecto latente existen de modo simultáneo, son dos caras de la misma moneda, aunque parecen separados por un intervalo de tiempo, ambos se crean y existen simultáneamente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre causa inherente y efecto latente? La causa inherente o causa interna es la tendencia que se ha acumulado dentro de nosotros hasta el momento actual, y el efecto latente es la dirección futura de nuestra vida hasta este mismo instante. Siempre existen diversas causas y efectos en lo profundo de la vida humana, en el estado potencial de Q. Un ejemplo concreto. Si uno le toma antipatía a alguien, esa antipatía produce un cambio en la propia vida. Ingresa en la acumulación de una causa inherente y, simultáneamente, nace un efecto latente. Si esa misma persona nos golpea, lo más probable es que devolvamos el golpe, puesto que el efecto latente de antipatía está ya allí, esperando que actuamos por él. No hay modo de saber cuándo se manifestará un efecto latente, pero una vez formado permanecerá dentro de nosotros hasta que la causa inherente es activada por un estímulo exterior. Esto nos lleva al noveno de los 10 factores. El efecto manifiesto. El efecto manifiesto, bueno o malo, es una respuesta visible y palpable a la causa inherente y al efecto latente. Al considerar el efecto manifiesto, podemos decir que la causa inherente y el efecto latente son la causa combinada de las dos. Un punto importante es que la causa externa no crea un efecto manifiesto, en cambio activa la causa interna, que, junto con el efecto latente, produce el efecto manifiesto. El efecto manifiesto existe en el mundo fenoménico o físico, y contiene los elementos de tiempo y espacio, y existe, en un lapso visible, entre el momento de la causa y la aparición del efecto. Sin embargo, la verdad es que el efecto manifiesto surge a la existencia en el mismo instante que la causa. Los cambios fenoménicos parecen no ser continuos en el tiempo, pero de hecho, en el mundo del macrocosmos, lo son. El desarrollo del efecto manifiesto se puede comparar con el crecimiento de un niño, que crece constantemente, pero solo notamos ese crecimiento, después de un intervalo de tiempo apreciable. De modo similar, el efecto manifiesto comienza a aparecer en el momento en que la causa surge a la existencia, pero hace falta cierto tiempo para que lo percibamos. En resumen, la ley de causalidad inherente a la vida de un ser humano solo se puede entender según las categorías del mundo espiritual. Y el efecto manifiesto solo existe en el mundo físico. La causa inherente y el efecto latente se presentan de modo simultáneo, pero no se los puede observar con las herramientas de la física y química porque son inseparables, debido al principio de que mente y materia se unen en perfecta armonía. Queda por sintetizar los elementos para formar un todo que tenga significado. Aquí es donde entra el último de los 10 factores. La coherencia de principio a fin. El factor de la apariencia es el principio. El efecto manifiesto es el final. La coherencia desde el principio hasta el final es la totalidad de los factores. A manera de ejemplo, una fotografía muy publicitada es la de una joven madre vietnamita acercando el pecho a su bebé muerto. La expresión de su rostro es de puro horror y desesperación. Con respecto a los 10 factores, podemos decir que su apariencia, su naturaleza interna y su entidad están todas sufriendo los tormentos del infierno. No hay modo de saber de qué ha muerto el bebé,
pero es evidente que su muerte lleva a la madre a sollozar, y gemir en tanto estrecha al niño contra sí, en un intento tardío de protegerlo. La muerte del bebé, causa externa, ha evocado la causa interna del dolor que yacía en lo profundo de su vida. El poder la ha llevado a un acto inútil, cuya naturaleza está determinada por el efecto latente, y cuyo efecto manifiesto es visible. La coherencia desde el principio al fin, causada por la fusión y la interacción de los primeros 9 factores, es la consecuencia de un momento en la vida de esta joven en las peores garras del dolor. No solo esta madre, sino es toda la vida, los 10 estados están presentes siempre en todas sus permutaciones. Junto con los 10 factores, toda verdad y toda vida se puede analizar con referencia a estos conceptos. La idea de los 1000 factores en los 100 mundos, es un principio universal y objetivo, aplicable a cada instante del proceso de la vida. Sin embargo, la realidad no se reduce a esto, pues en cada uno de los estados del ser, descubrimos que cada uno se comporta de modo diferente, las personalidades y características reveladas son distintas entre sí. No hay 2 personas exactamente iguales. Los 10 factores no se limitan solo al reino humano, por ejemplo, las flores que se abren en la vera de los caminos. Poseen la apariencia, la naturaleza y la entidad de la belleza y también poseen la fuerza, la influencia, causas internas, relaciones, efectos latentes y efectos manifiestos, sin que falte ninguno en su totalidad. Y todos estos fenómenos se integran con coherencia. Lo mismo ocurre con el reino inorgánico. Un guijarro, el cielo, la luna, las estrellas, el sol, el mar con su aroma, y las montañas escarpadas, los rascacielos que miran a las calles, las casas o los automóviles. Los 10 factores viven en la existencia de todo lo que existe. Podría decirse que la verdadera entidad de todos los fenómenos es la capacidad de discernir y comprender la auténtica naturaleza de todas las cosas.